Hola, muy buenos días y bienvenidos todos al programa Mañana es tarde. Aquí comienza Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Muy buenas, queridos y queridas, que ya es lunes, que ya estamos aquí para ofreceros un nuevo capítulo de Mañana es tarde. Que tengo aquí preparado ya a Javi Raga con los titulares del día, a Diego Barea y a Xavi Cuenca en producción y redacción. La escritora, Tania Bayó nos presenta su libro No quiero olvidar todo lo que sé. Nos visita Dulce Iborra, Juan Carlos Galindo, el profesor Salvador Gil Gironés. Nos quejaréis. El WhatsApp preparado ya para todos vosotros. 630 17 12 22. Y todo preparado para comenzar, pero ya. Venga, remolones, que mañana es tarde. Mañana es tarde. Pues nada, que hoy colas y colas en las entradas a Valencia, colapsadas. Pero oye, que no pasa nada, que es todo maravilloso, como los árboles de la calle del Hospital, son maravillosos. Un día más, y lo digo con enfado, porque no entiendo cómo, por ejemplo, en una entrada como es la de Vara de Cuar, ni un policía, ni un guardia civil con la que había liada a las 8 de la mañana. Pero claro, teniendo en cuenta que ayer por la tarde, en el puente que va al centro comercial del Saler, uno de los agentes que habían allí, que había un atasco impresionante, decía: qué inútiles que sois a los conductores, pues mejor que se queden en casa. Y esto pasó ayer y está denunciado en redes sociales. Lástima que no apuntasen el número de placa, pero bueno, cada uno sabrá lo que hace, aunque haya actitudes inaceptables y mucho menos de cara al público. Y hablando de público, el sábado se celebró la 15K nocturna por las calles de Valencia. Y el domingo por la mañana, el alardo de las comparsas moras y cristianas. Yo no sé quién es el encargado o encargada del tema de los decibelios en Valencia, pero luego las verbenas falleras acarrean con las culpas del ruido. Ahí sí que vienen allí con el inhibidor y a ver cuánto ruido hacéis. Lo del sábado, sin estar en el cogollo de la carrera, fue insoportable durante toda la tarde. Un run run ahí, chimpún, 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 chimpún. No quiero ni pensar si cerca de ese meollo había algún enfermo. Y lo del domingo, oye, es fruto del disparo de los trabucos, que eso es lo normal. Pero lo digo porque cuando vengan las verbenas falleras tengamos el punto de mira igual de desviado que sobre todo este fin de semana, incidiendo y haciendo hincapié en lo del sábado. Que ahora cuando venga el maratón tendremos la batucada de turno debajo de casa a las 9 de la mañana. Aunque siempre habrá quien venga a decirnos inútiles, como el policía local del Puente del Saler. Así que aprovechemos que llega el 9 de octubre y reivindiquemos nuestros derechos y la igualdad de todos ante la ley. Así lo dice la Constitución. Y aprovechando que es el 9 de octubre, como valencianos, más aún. Daros prisa, que mañana es tarde. Pues ya tengo aquí en el estudio número 1 de Radio Intereconomía Valencia a Javier Raga. Muy buenas, don Javier. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mira, primer lunes de octubre, y a mal tiempo buena cara. Sí, bueno, decían que iba a llover, pero bueno, de momento... Bueno, parece ser que va a llover barro. ¿Otra vez? No, Sí. por favor, mi coche es blanco, por favor. No la veis en los coches. Y al lado de Javier tengo a Xavi Cuenca, muy buenas. Buenos días. Buenos días, Xavi, y Diego Barea, muy buenas. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Estamos. Qué formalitos parecen, si vieseis todo lo que hacen fuera de micro.
Pero bueno, aquí trabajar están... Aquí, sí, a la otra parte de la pecera. Sí, duro. Pues eso. Trabajar duro. Ahora, hablando en serio, son los responsables de los contenidos tanto de la web de Radio Intereconomía Valencia como del interdiario.es. Y bueno, Javi, si te parece, vamos ya, porque tenemos ahora mismo una entrevista concertada con los titulares del día de la mano de Javi Raga. En el repaso a las noticias del día abrimos hablando de educación, que anuncian más colegios pese a tener pendiente el 80% de la inversión en obras. La Consellería ha pagado 244 millones de euros por mejoras de Edificant, pese a que el presupuesto inicial se estimó en 1.337 millones. El plan Edificant, diseñado para agilizar las obras de mejora en los colegios e institutos públicos, ha sumado en los últimos días 16 intervenciones más que requerirán de una inversión de 72,5 millones de euros. Es la última remesa de actuaciones que se delegan a los ayuntamientos para que impulsen la tramitación y posterior adjudicación, e incluye centros nuevos, ampliaciones y reformas. Ahora vamos a hablar de la factura del balcón fallero, que sigue creciendo con 37.000 euros en seguridad. Se trata de que meses después del último disparo de pólvora en la plaza del Ayuntamiento siguen apareciendo tickets de la factura final del balcón fallero que Presidencia organizó en el edificio de Correos durante las pasadas fallas. El último, el de la factura del servicio de seguridad, que permite mantener el mantenimiento y buen uso de las instalaciones. La Generalitat compró Correos por 24 millones de euros para darle un uso cultural y que fuera visitable. Hablamos ahora de economía, porque los funcionarios recibirán a final de año una paga más de 500 euros por la nueva subida. El salario medio de los empleados públicos escalará por encima de los 3.100 euros al mes, con los incrementos previstos hasta 2024. El Gobierno y sindicatos tratarán hoy mismo de cerrar un acuerdo que puede elevar hasta un 9,5% el sueldo de este colectivo en 3 años. Y en información internacional sigue la preocupación. Occidente vive el miedo de la guerra nuclear mientras crece el enfado con Putin. Las peticiones para evitar una escalada atómica se multiplican ante un jefe del Kremlin del que ya se duda que pueda controlar el Donbass. Se estima que 5.000 soldados rusos y rebeldes separatistas están desalojados en Liman. Se presume que muchos de ellos murieron en la defensa de esta población. Sigue la inquietud también desde el Vaticano, porque el Papa Francisco suplica directamente al líder ruso que detenga la espiral de violencia y muerte. En Radio Intereconomía Valencia y también en los boletines horarios, toda la información, y en la web interdiario.es. Pues muchas gracias, Javi, que te podemos escuchar en Radio Teletaxi 106.1 de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Puntual, como un programón. Diego, Xavi, rápidamente un par de noticias antes de irnos a la canción del día. Sí. Xavi. Pues mira, en clave deportiva en la Comunidad Valenciana, cabe destacar que el Valencia sigue sin ganar lejos de Mestalla. Empataron a 2 en casa del Español con un gol de Elai Comert en el último minuto. Menudo golazo. Y el curioso dato es que los valencianistas no ganan a domicilio desde el pasado día de Fallas. 19 de marzo. Y ha llovido. ¿Y sabes qué día se fundó el club? Un 18 de marzo. Y por otro lado, el Valencia Basket consiguió ayer su segunda victoria consecutiva, esta vez en la Fonteta ante el Joventut de Badalona. El equipo de Montbrú se impuso en la prórroga por 101-97 con la destacada actuación de la lentejita Jared Harper. Y para los amantes del baloncesto, pues todos sabrán que Lentejita era un apodo que el mítico Andrés Montes ponía a esos jugadores pues más bajitos. Yo me acuerdo de, en mi época, Spatweb, ganador de un concurso de mates de la NBA, o Tyron Box, que fue mítico base de la selección norteamericana. Y bueno, pues ese apodo, porque ayer por redes, ¿y de dónde sale lo de Lentejita? Bueno, pues escuchaseis a Andrés Montes y aprender un poco de sus míticas narraciones, pues algo me alegra que hayas introducido el término, Xavi. Muy bien. Muchas gracias. Por eso estamos. Diego. Y para los amantes del cine hay que recordar que esta semana es la Semana Europea del Cine y vamos a poder disfrutar de la cartelera que hay
por un módico precio de 3,5 € desde hoy lunes hasta el próximo jueves. Y hay películas llamativas, la más destacada es Avatar, que han hecho una nueva edición. Error, ¿ves? Es que no escuchas el programa. Es la original. Claro, una nueva edición. No, pero es la en versión primera. 3D. No, es que yo la vi ya en 3D hace muchos años. Diego, es que lo dijo Ramón. Lo dijo Ramón el viernes en su sección. ¿Cómo es? Es Avatar la antigua, no es la nueva de Avatar. No, si yo no digo la nueva. Y en de 3D Avatar. ya se veía con gafas, porque yo la vi, me dormí pero en ahora el cine. sin gafas. Ahora sin gafas porque han utilizado Pues entonces una nueva no será tecnología. 3D. ¿Cómo vas a ver 3D sin gafas? Una impresionante tecnología 3D. Claro, pero tú cuando vas al cine te dan las gafas para ver en 3D. Yo nunca he visto una película en 3D. Pues ves a ver Avatar y luego me la cuentas. Vale. Yo me dormí. Lo conté ya el otro día, en su momento. Te recomiendo la banda sonora. No, Brutal. esa sí. ¿Algo más? Nada, ¿y sabes quién es Jared Hammer? No. Bueno, pues... Ahora dice lentejita. No. No. Pues bueno, Netflix ha sacado una historia que es... Un asesino en serie. Dahmer, que se ha convertido ya en la serie más vista de la plataforma. Qué morbosos somos. Pero muy morboso. Yo la estoy viendo... Cuando salió la de Tiger, no sé si te acuerdas, que era un tío también que tráfico de leones, muertes, gente que había desaparecido, también la más vista. Pero es que está muy impresionante porque narra como... porque es un psicópata. Es un psicópata... mató a miles, o sea, centenares de personas y guardaba sus cuerpos, los troceaba en la nevera y, o sea, es una locura, una autobiografía. ¿En la nevera? Sí, en la nevera. Pues nada, Netflix está pues y eso, quien Netflix quiera verlo. Sigue, y a lo mejor pues hacen una ampliación porque tiene un éxito y eso. Dahmer. Pues nada, la recomendamos. Javi, vamos a ir con la canción del día rápidamente. Me la recomendaste tú el otro día, me la trajiste corriendo porque era... Bueno, sí, y como pusimos un trocito, hoy la vamos a intentar poner un poquito más. Bruce, que vuelve con un disco lleno de versiones del country. Nuestro Chema Ferrer estará encantado de la vida. Y tú me trajiste el primer sencillo que es... El avance del álbum, sí. Do I Love You? En el mes de noviembre. Do I Love You de Brass the Boss. El boss. El boss Bruce Springsteen. Bueno, pues lo traemos hoy aquí en exclusiva para todos los oyentes de Mañana es Tarde, gracias al bueno de Javi Raga. Bruce Springsteen, Do I Love You. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
No quiero olvidar todo lo que sé. En su tercer libro sobre la sin sombrero, Tania Bayó explora la lucha personal y el sacrificio profesional que supuso para este grupo de artistas el exilio. Las sin sombrero, las desconocidas de la generación del 27. Y tengo el placer de presentaros, y visita aquí mañana es tarde, a la escritora de este No quiero olvidar todo lo que sé. Tania Bayó, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Oye, enhorabuena primero que nada. Muchísimas gracias. Porque para quien haya escuchado la palabra o la sin sombrero y sepa de qué va el tema, a nuestros oyentes hay que contarles que va mucho más allá de 3 libros. Es un proyecto cultural que, como bien dice Pepa Bueno, uno de los proyectos culturales más importantes en lo que llevamos del siglo XXI en España. Además, yo he visto en Imprescindibles, en Televisión Española, tus trabajos. O sea, que enhorabuena. Enhorabuena, porque la sin sombrero, artistas, escritoras, mujeres de las artes, cuyos nombres y obras son infinitamente menos conocidas que las de los hombres, Tania. Sí, efectivamente, efectivamente. Y por desgracia, pues esa invisibilidad no es algo característico solo de la generación del 27, sino de nuestra larga historia, ¿no? Tanto social y cultural. Pero es cierto que como la generación del 27 es tan conocida, claro, ¿no?, la ausencia de ellas genera un impacto mucho mayor, ¿no?, en cierto sentido, ¿no? Porque como es un grupo literario, artístico, tan estudiado, tan conocido, después, bueno, ahí va cada una y cada uno con si los lees más o menos, ¿no? Pero los conocemos, ¿no? Su nómina es casi, a veces digo, nos lo sabemos de memoria, ¿no? Los nombres de la nómina del 27. Pues claro, cuando descubres que existían y merecían y debían estar grandes nombres femeninos que para nada eran excepciones o casos aislados, sino que también en sí mismas formaban una gran generación de artistas intelectuales y literatas, pues hombre, te quedas un poco como, voy a empezar a revisar todo lo que me han contado hasta ahora, ¿no? Oye, tras la guerra civil llega el franquismo y estas mujeres se reparten por el mundo. Unas mujeres que en un principio sí que es verdad que en España pues habían alcanzado algún tipo de notoriedad. ¿Qué pasa? Que al salir de España, claro, una guerra civil, una etapa de penumbra, y les hace caer en el ostracismo y en el olvido. Sí, bueno, efectivamente el exilio es para muchas de estas mujeres pues una losa que no consiguen superar, ¿no? Pero en muchos de los casos, sobre todo porque, bueno, ya por sí mismas la dureza del exilio, que eso compromete tanto a ellas como a ellos, pero también porque a ellas se les suma, de alguna manera, por su condición de mujeres, pues aún más un peso, como es, por ejemplo, el hecho de la inmensa soledad, ¿no? Una soledad que se traduce sobre todo cuando ellas empiezan a ser madres, ¿no? Y al no tener esa red familiar que las pueda ayudar en el trajín diario, eso hace que, y sumado a la necesidad imperiosa de la supervivencia económica, eso sumado hace que poco a poco pues vayan sacrificando sus carreras artísticas, ¿no? Y claro. Pues, Tania, ¿por qué huyen las mujeres? Es evidente que, como he dicho anteriormente, hubo una guerra, hubo un nuevo régimen. ¿Qué les impulsa a huir? Bueno, la amenaza de la represión y el no sentirse afines al régimen, ¿no? Es decir, ellas en su gran mayoría, pero creo que eso es una característica de todos los exiliados y exiliadas, ¿no? Es decir, el exilio no es una opción que se toma desde la alegría, ¿no? Es una opción forzada, ¿no? El exilio es un viaje a un destino incierto
porque tú te ves comprometido a tu existencia, tu libertad y tu vida, en muchos casos, ¿no? Por un régimen autoritario, ¿no? Es decir, no, el exilio no fue ese lugar dorado al que después de una guerra se fueron, ¿no? Claro. Algunas sí fueron forzados, y mucho más cuando se dan cuenta de que ese exilio será de muchos años, ¿no? Que eso más o menos pues sucede a mediados de los años 50, cuando ven claramente que el régimen se consolida. Es el tercer libro que dedicas a la Sin Sombrero, información, investigación. ¿Cómo llega a ti la historia de estas grandes mujeres y qué es lo que te da la fuerza para trabajar sobre sus figuras, lo que representaron e involucrarte tanto con ellas? Pues mira, esta historia, diríamos, empezó como en 2009 en una conversación de carácter, sí, bueno, en mi vida, no una ajena, vaya, en la que alguien mencionó que estaba trabajando sobre la figura de Federico García Lorca y que y que le resultaba interesante la presencia o curiosa la presencia de varias mujeres que se iban repitiendo, ¿no? Y en este caso era Maruja Mayo, etcétera, etcétera. Entonces ahí hubo como algo que me generó inquietud, interés. Fue como, ostras, ¿no? Es cierto, ¿no? Es una generación que se mueve en un momento, que surge en un momento además muy concreto para los movimientos feministas y para esa idea de la presencia de la mujer moderna. Digo, qué raro, ¿no? Que no haya... Y empecé a investigar y hasta aquí hemos llegado. Entonces, me di cuenta un poco de lo que te contaba al principio, ¿no? Esa ausencia de grandes figuras que a medida que las iba conociendo, a medida que me iba sumergiendo en su vida, en su legado, y era más el peso del asombro ante la razón de su ausencia, pero a la vez también una enorme pasión, una enorme felicidad por el placer de descubrirlas, por el placer de tener el enorme privilegio de tener herramientas o trabajar para poder tener herramientas para para sumarme a la lucha de su reconocimiento, ¿no? Me parece que estás muy implicada y mira si estás implicada, y quiero compartirlo con los oyentes. En una parte del libro dices que ya son parte de ti. Sí. Literal. Total. Sí, totalmente. Son mis referentes, obviamente no las únicas, pero son parte de mis grandes referentes, tanto artísticos como personales, a través de este proyecto, a través de ellas, a través de lo que yo he vivido para construir o acercarme a estas figuras con toda la gente, familiares, instituciones que preservan y que llegaron a conocerlas, ¿no? Y con las que yo me he ido encontrando durante todos estos años y que he ido generando espacios de mucha proximidad y de muchas horas de escuchar, de compartir. Yo me he ido acercando, me siento muy próxima a esas figuras porque desde ese lugar era el lugar donde yo empezaba a trabajar o desde el lugar donde quería comunicar quién eran estas mujeres, ¿no? Y entonces, como soy una persona muy apasionada y me encanta esta historia y me encantan ellas y me encanta lo que han hecho, pues esto ha ido en aumento y sí, efectivamente, pues creo que entre muchas otras cosas tengo que decir que la Sin Sombrero me ha enseñado el gran valor de la amistad, ¿no? Es que, Tania, como bien decías, a ver, Vicenta Aleixandre, Lorca, sí. Alberti, Cernuda, claro, sí. Es que dices, jolines, que solo habían chicos. No, señores, no. Habían un grupo de mujeres muy importantes como Ernestina de Champurcín, María Teresa León, Concha Méndez, María Zambrano, Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Margarita Gil Rosen. O sea, me refiero, qué bonito y qué importante poner en valor estos nombres y todo lo que hicieron. Porque sin duda alguna, yo soy de la generación, la generación del 27, la he estudiado, he leído libros, pero de estas señoras no tenía ni idea hasta que vi primero tu documental y bueno, sí, quedó como una anécdota, pero al recibir el libro No quiero olvidar todo lo que sé, dije, pues esto, claro, veo la solapa
y veo Tania Bayó y veo que es cineasta y en su filmografía destaca la trilogía documental sobre la Sin Sombrero, pues claro, digo, pues esto ya no es casualidad, esto es muy importante. Claro. Pues oye, te agradezco mucho tus palabras. Bueno, yo creo que más allá de, obviamente, animar a toda lector y lectora interesados con este tema a leerme a mí y a otras muchas compañeras y compañeros que están también sumados en esta lucha por la visibilización de estas mujeres, yo animo sobre todo a leerlas a ellas, ¿no? Claro. Sí, creo que sinceramente, lo repito mucho, pero para mí es algo muy importante, también muy vinculado a lo que tú comentabas antes de que son para mí. Sí, yo lo que he descubierto con todo este proyecto es que si hay una historia que no se nos ha contado es aquella que ellas están en el centro del relato, ¿no? Entonces, no, una historia no quita la otra. Es decir, es que lo raro es que la historia solo se cuente desde un lugar, ¿no? Entonces, debemos conocerlas a ellas, leerlas, estar atentos y atentas a lo que ellas nos cuentan de ese convulso siglo XX español que ellas protagonizaron igual que ellos, ¿no? Y que vivieron intensamente y que no fueron excepciones, sino que eran un poco fruto, o diríamos la parte más visible, de todo un movimiento de modernización, de independencia, de autonomía que las mujeres españolas vivieron pues hasta a principios que empezaron pues a principios de la década de 1920, como ya un poco el resultado de luchas anteriores, ¿no? Entonces, y eso también nos define como sociedad, y eso también es importante a la hora de entender nuestro pasado y nuestra memoria, ¿no? Claro, es que suena perogrullo, pero es que sin ellas la historia no está completa. Efectivamente, ahí se reduce todo. Es que permíteme que sea así pero es que sí. Es que es la verdad, es que no hay más. Sí, ¿es así? porque fíjate que después yo me encuentro con muchas conversaciones, ¿no? En las que, hombres y mujeres, pero muchos hombres me dicen, hombre, mi madre, ¿no? Lo que no pudo llegar a ser, ¿no? Porque pues era una mujer de la generación de los 50, de los 60, ¿no? Y no pudo llegar. Bueno, es decir, que también ser conscientes de lo que se perdió, del lugar donde estaba antes de la dictadura la mujer, bueno, y lo que después sucedió y todo, yo creo que es importante porque al fin y al cabo nos define también, ¿no? Y nos hace entender mucho, o gran parte de la sociedad que somos hoy, ¿no? Entonces, bueno, para más allá de la riqueza que eso puede provocar, el conocer grandes artistas y grandes literatas, que de verdad digo que eso ya a gusto de cada uno, vais a encontrar grandes obras, ¿no? que os van a sorprender. Más allá de todo, en cuanto al relato colectivo, creo que es muy interesante incluir y necesario incluir la mirada de estas mujeres, ¿no? Claro, porque además en aquella época la sociedad, estoy convencido y he leído que era machista, no, un poquito más, y eso hacía que la sororidad entre las mujeres, que entre ellas hubiese más empatía, estuviesen más implicadas. Fíjate, efectivamente, es decir, fíjate que la generación del 27 es una generación que siempre está en discusión cómo se la debe renombrar, ¿no? ¿Por qué? Y una de las propuestas siempre es la generación de la amistad. ¿Cuántas veces se nos ha contado la generación del 27 a través de las amistades o de las aventuras de Lorca, Dalí, Buñuel, Vicente Alexander, Damaso Alonso, Pepín Bello, ¿no? Es decir, la amistad es algo que caracteriza por encima de lo normal este grupo artístico, ¿no? Pues en el caso de ellas esto aún es muchísimo más, porque la amistad también se convierte en un lugar de disidencia y en un espacio compartido, que permanecerá, aun a pesar del éxodo posterior y de la diáspora posterior, permanecerá muy vivo, ¿no? Obviamente hay después casos más concretos que con más intensidad, pero siempre la amistad será el lugar donde ellas acaben recurriendo para superar los grandes retos de su vida, ¿no? Tania Bayó, ¿vamos a seguir conociendo más cositas de la Sin Sombrero? Pues fíjate, a
al nivel de la trilogía se termina con este libro. Creo que las cosas se deben saber también terminar, y yo estoy muy contenta, tanto la cuestión documental como la cuestión editorial, como la sin sombrero, se cierra con este tercer libro. Perdona un momento. Perdón. Nada, disculpa, es que octubre es lo que tiene ya. Estamos ya todos con las toses. Exacto. Y curiosamente ahora... ¡Uy! Me ha cambiado la voz. Curiosamente ahora, en 2 semanas, inauguramos... ¡Uy! Esto parece como lo del helio, ¿no? Que se te toma y cambia la voz completamente. No veas, ha sido eso. Perdona un momento. Ay. En 2 semanas, inauguro una exposición sobre la sin sombrero en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, Madrid. Y diríamos que para mí es también pues es el fin de una fase, ¿no? De una época en mi caso, ¿no? Que es un poco pues con esa inauguración, bueno, diríamos que el proyecto de la sin sombrero para mí personalmente, un broche de oro. Exacto. Pues Tania, perdona la interrupción con la voz, ha sido un Tania, poco patético. Escucha, que nada, son cosas del directo y esto es lo más normal que le puede pasar a alguien que habla, no hay ningún problema. Exacto. Tania, Disculpad. no quiero olvidar todo lo que sé de Tania Bayó, la historia de la sin sombrero, en su tercer episodio, su tercer libro. Además está documentado con imágenes que podéis ver, y que la verdad es que te pone también en contexto, ¿no? De cómo vivían, dónde estaban, lo que hacían y demás. Podéis ver los documentales, podéis seguir con los 2 libros anteriores, todo un mundo apasionante que has abierto los ojos a más de una persona, como es el caso de quien habla contigo en estos momentos, sobre la generación del 27, que sí, que habían unos escritores muy guays, pero también había una generación de mujeres intelectuales, vamos, unas fuera de serie. Tania Bayó, muchísimas gracias. Gracias a ti por la conversación, ha sido un placer. Un abrazo muy grande y muchos Igualmente. éxitos. Gracias, adiós. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Me han recomendado un restaurante donde se come de maravilla y cuando llega la factura no se asusta nadie. ¿Eso existe? Pues sí, se llama En Boga y está en el número 16 de la Avenida de Aragón de Valencia. Restaurante En Boga, cocina mediterránea. Reservas 671 166 258. ¿Conoces el pase anual de Biopark? Claro, con él disfruto de uno de los mejores parques de animales del mundo todo el año. Veo crecer a las crías y tengo descuentos. Y además participo en la conservación de especies amenazadas. Pase anual de Biopark. Todo un año de naturaleza salvaje y tu compromiso con la biodiversidad. Porque los tiempos cambian, nuestras necesidades cambian, el mundo cambia y tu casa también necesita cambiar. En Downic reformamos contigo, porque mereces disfrutar de un hogar que se adapte a todos los cambios de tu vida. Ama tu hogar. Downic.com. Naturaleza, tradición y vino se funden en el Pago Vera de Escenas, una experiencia enoturística sin par, entre Utiel y Requena, a tan solo 45 minutos de Valencia. Bodega modernista de 1876, visita al viñedo, a sus cavas subterráneas y el museo familiar, y sobre todo las catas de vino dirigidas. Enoturismo en el Pago Vera de Escenas, vino y viticultura junto a ti. Dime
¿Qué tienes pensado? Presten mucha atención. Los Descastados actuaremos con nuestro nuevo espectáculo La Tercera Juventud en Torrent, Valencia. Teatre Auditori Torrent. Ya tienen las entradas en la web entradasteatasi.com. También las tienen en las taquillas del teatro, jueves de 5 a 8 de la tarde y el viernes de 11 a 1. Sábado 5 de noviembre a las 5 de la tarde. ¿Aún no has vivido la experiencia del baloncesto? Toda la emoción del mejor baloncesto la tienes muy cerca de casa. Las mejores competiciones de Europa se juegan en La Fonteta. Entra ya mismo en valenciabasket.com y compra tu entrada para vivir la Euroliga masculina y femenina, la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa. Valencia Basket. Onais la pasión. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pues continuamos aquí en Mañana es tarde y tengo que darle la bienvenida a Dulce Iborra. Hola, Dulce. Muy bien, me ha molado mucho la conversación que he tenido con Tania Bayó. Las mujeres de la generación del 27, las sin sombrero. Me he quedado loco. Es que también tuvimos generaciones. Es que yo había visto... Además de fregar y de... había visto el documental que habían hecho en Imprescindibles, que por cierto ayer hicieron uno sobre Tipicoy espectacular, de la sin sombrero, y Tania era la autora de ese documental, y claro, al llegar el libro ha sido una conversación súper chula y nos ha contado pues eso, que aparte de García Lorca y demás, pues que habían unas mujeres también espectaculares que se tuvieron que exiliarse y que ahí quedaron en el ostracismo. Pero bueno. En su caso no por su homosexualidad, ¿no? No, porque encima casi todas madres y casi todas, pero bueno. Esto es lo de siempre. Afortunadamente ya no tanto. Ya. En Irán sí. Pero en Irán sí. ¿Qué pasa en Irán? Bueno, pues no sé si has estado este fin de semana por el centro y has visto las manifestaciones que se están produciendo no solo en Valencia, sino en muchas otras ciudades del mundo, denunciando la muerte de una joven iraní de 22 años que, bueno, fue apedreada, ¿no?, con un golpe fuerte en la cabeza por la policía de la moralidad al salir de una estación porque no llevaba el atuendo que se le exige ahí a las mujeres. Y bueno, estuvo en coma hasta la muerte. Y bueno, pues es muy triste porque aunque nos toque de lejos, no tenemos que olvidar que eso que está pasando en ese país hace muchos años, allí no te voy a decir que las mujeres se hicieran todos los días topless, pero era uno de los más liberales del mundo, donde las mujeres podían hacer lo que les viniese en gana, se vestían normal, iban por las calles celebrando la vida como cualquier hombre. Y yo no sé si tú has visto El cuento de la criada, que es una serie muy distópica que creemos que está muy lejana, y estará lejana siempre y cuando denunciemos este tipo de cosas y no las toleremos en ninguna parte del mundo, porque igual que le llegó a Irán, nos puede llegar a nosotros. No sabemos en la que nos vamos a ver. Pero es que, Dulce, caemos en un error. Yo el primero. No, tú no, porque lo estás denunciando. Pero, Irán, pobrecitas y tal. Pero el Mundial de Fútbol en Qatar. Ah, bueno, claro, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y camisetas de fútbol con Qatar y Fly Emirates y todo este rollo. Me explico. Qué hipócritas somos. Totalmente. La selección de fútbol iraní. Pero bueno, a ver. Es que somos muy hipócritas, pero más los que toman las decisiones. Es decir, que se celebre allí este evento depende de ti o de mí. No. Depende de, no sé, 43 millones de españoles, o 43 y medio, o 43.900. No, es que seguramente depende solo de 100.000. Igual ya estoy diciendo demasiado. O de uno que vaya con la pasta por delante. Igual depende de 10, ¿vale? Pero quiero pensar que hay mucha gente involucrada porque son toda la gente que está alrededor del fútbol, organizaciones, demás. O sea, por no decir que son los dos de siempre, porque entonces ya te echas a llorar, ¿no? Si dices, un país o el mundo entero se mueve por dos personas. Quiero pensar que hay 100.000 personas en el mundo que finalmente han decidido eso. Pero solo en nuestro país somos más de 40 millones. Si nos juntamos todos, lo que hagan otros países me da igual. Pero Noruega y Dinamarca, por ejemplo, ya no han puesto
esto ya lo han puesto encima de la mesa, ¿no? Dijeron que a ellos no les parecía bien, incluso bloquearon de alguna manera por parte de Europa que esto sucediera. A España yo creo que nos la repampinfla mucho. De hecho, yo he tenido que oír en foros internacionales en los que hay agencias o hay agentes que se dedican a buscar grandes eventos y a depositarlos en alguna ciudad. He leído estas frases hechas que se han hecho para la ocasión, como se hicieron para la ocasión los grandes eventos de Valencia, que decíamos, esto pondrá a Valencia en el mapa internacional, y lo ponían en cada boilerplate de la nota de prensa, el último parrafito, ¿no? Y a base de repetirlo nos lo hemos creído. Aquí están poniendo al final de cada nota de prensa, ¿no? Aunque sea hablada, que esto va a ser una oportunidad para estos países para abrirse más y para mejorar sus políticas sociales. Y una mierda. Hablando en plata. No, es que es verdad. La selección iraní masculina, después de la muerte de esta chica y de las revueltas que hay, decidió que cuando sonó el himno de su país se pusieron sudaderas negras para tapar escudo, nombre, en señal de respeto por lo que estaba sucediendo con las mujeres. Algo está cambiando. Totalmente. Algo está cambiando. Pero... y esto está generando también una revuelta incluso en su propio país, y las mujeres parece que, bueno, pues que quieren reivindicar lo suyo, lo que perdieron hace muchos años, pero la verdad es que yo lo veo muy difícil sin el consenso del mundo entero. Pero bueno, esto es como el hambre en el mundo. Siempre va a haber gente que no está dispuesta a comprometer su hegemonía o sus derechos adquiridos por la de los demás. Y esto es así todo el rato, todo el rato va la cosa de débiles y de fuertes, ¿no? Es como la violencia de género, no es de género, es de abusadores y débiles. Es una auténtica lástima, y que tenga que fallecer tanta gente y que tengan que tener esas medidas de represión simplemente por defender sus derechos. Ya ves tú, quitarse el velo y soltarse el pelo, ya está. Sí. Que tampoco es, bueno, pues una auténtica lástima. Dinamarca también ha hecho la camiseta del no mundial. Una camiseta sin escudos y sin de nada, roja. No, ya te digo que en mi casa el mundial no se va a ver. Y no se va a ver porque, bueno, ya lo hemos comentado en casa también, para que los niños tengan en cuenta qué es lo que está sucediendo y cómo, ¿no? Un mundial en el que para su organización han muerto centenares o miles de personas bajo los ningunos derechos humanos del trabajador, que lo han tapado y lo han metido debajo de una alfombra. ¿Pero estamos locos o qué? No sé, yo alucino mucho. Y que nadie se haya plantado para decir, no, mundial en Qatar no. No, me habéis dado el dinerito, qué guay todo, y para allá. Pues muy triste. Bueno, simplemente hay que recordar que España celebra la Supercopa en Marruecos. También, por le da el dinerito y a la marcha. Pues muy triste. Muy triste. Totalmente. Además es que no estamos hablando de incluir o dejar fuera a alguien. Estamos hablando de eventos que son un premio para un país, ¿no? Porque esto es así. Esto va a depositar un montón de dinero en su economía. O sea, estos dos que lo han decidido se lo van a llevar caliente. Pero la realidad es que cuando se hace un evento como este, que mueve montañas y todos lo sabemos lo que mueve el fútbol, va a tener un impacto económico sobre el país importante. Luego, si lo que queremos es premiar a gente que no respeta a los seres humanos, pues bueno, es una medallita más para el fútbol. Para todos los que pensamos lo que pensamos del fútbol, pues esto viene a corroborarlo también. Mira, me dicen en relación a que Pedro, uno de nuestros que qué hipócritas son. Y dicen, por otro lado, no tiene mucho que ver, pero sí que dice que el Lime es muy malo y todos lo criticamos. Pero al final de la corrida, caballero poderoso es don dinero. Sí, totalmente. O poderoso caballero es don dinero. Totalmente, y porque generalmente somos poco críticos. O sea, solo somos críticos con la política, ¿no? Seguramente el campo que menos entendamos nos permitimos criticarlo más, desde la pataleta de lo que nos incumbe a nosotros. Pero cuando ya no nos incumbe a nosotros, pues lo dejamos pasar. Y digo que no nos incumbe a nosotros porque si tú no perteneces a ninguno de los colectivos desfavorecidos, te puedes soplar una gaita todo, que puedes seguir viviendo con todas las comodidades del mundo.
Así es, Dulce, por desgracia. Y bueno, queda aquí tu denuncia y la denuncia de este programa, que no podemos hacer mucho más, pero sí que remover un poquito las conciencias, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues... Ellos podrán decidir dónde se celebra y nosotros podremos decidir si lo queremos ver. Claro, y decías, criticamos a la política, pero claro, que se han subido el sueldo. Para el año que viene. No es para el 22, es para el 23. El IPC, ¿no? 3,5. Más. Lo que tendríamos que hacer es subírnoslo todos y que nos lo subieran a todos. Escucha, yo no quiero que me suban sueldo, pero que me regalen el móvil que les han regalado a ellos, sí, que es el iPhone de 1.000 no sé cuántos euros. Escúchame, qué poca vergüenza. Sí, para que se hagan sus todos, campañas en redes sociales con vídeos, porque si no, ¿para qué? Pero todos, queremos Full HD. Ahí todos, no conozco ningún diputado que haya dicho, no, yo no quiero el móvil. Yo no quiero el móvil. Sí. Ni yo no quiero que me suban el sueldo. En fin. Igual si lo ha dicho alguno tampoco lo vamos a ver porque lo taparán los demás. Esto es como lo de los funcionarios, ¿no? En algunos estamentos que castigan al que trabaja más para que no te hagan trabajar más a ti. O sea que si existe igual tampoco lo vamos a saber. Y luego hay una cosa que no han pensado. A todos les regalan el mismo móvil. Puede ser que estén trucaditos. Eso no lo han pensado. Las cloacas del Estado. Podría ser. Mira, pues hablando de esto, te tengo que contar que este fin de semana fui a ver al maravilloso e inigualable Xavi Castillo, que al margen de la ideología política que tengas, es muy divertido verlo. Hay quien dice, me gustaría verlo, pero cuando tenga un discurso en el que implique a todas las fuerzas, ¿no? Porque es verdad que solo implica a una determinada, que suele ser el PP o Vox, porque, bueno, pues son sus ideales. Pero no deja de ser muy divertida la crítica que hace, y en su caso este espectáculo está basado en Yonkis del dinero, y lo saco a colación por el tema que dices de las escuchas, ¿no? Que Yonkis del dinero es un libro de un profesor de Benidorm, de secundaria, que recoge muchísimas escuchas de varios personajes, entre ellos Rus, Taplana, Vicente Sanz, el exdirector de Canal Nou, bueno, y muchos otros. Y bueno, es desternillante porque, bueno, y Fabra, por favor, por supuesto, Fabra, es desternillante porque a día de hoy que lo ves con, no sé, igual ha pasado poco tiempo, ¿no? Pero el suficiente como para que todo eso te parezca, no que sea imposible que pase ahora, pero te parece de una moral o de una ética que está a años luz de lo que ahora consideraríamos. Porque claro, también estábamos dentro de una, no sé cómo decirlo, de una tradición, ¿no? De 25 años donde todo nos parecía normal, y claro, dicen frases que te mueres ahora de la risa o lloras del estupor, ¿no? Por ejemplo, decía, una de las frases que recoge en el espectáculo y que recoge el libro es cuando Fabra presenta el aeropuerto de Castellón y dice, a ver, es que no os equivoquéis, en este aeropuerto no hay aviones porque este es un aeropuerto para las personas. Tú, anteriormente, ¿dónde has podido pasear por una pista de aterrizaje? Pues ahora vas a poder pasear por una pista de aterrizaje. Entonces, claro, lloras de la risa y piensas, si yo en aquella época tenía que escuchar eso en el telediario y quedarme tal cual. Sí. Es mira, hay dos zonas en Valencia. Una, tenemos la plaza de toro más grande. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? La de Xàtiva, porque nunca se llena. Y lo mismo con el aeropuerto de Castellón. Tenemos el aeropuerto más grande de España. Totalmente. No, es que es una cosa detrás de otra, y ojo con las escuchas porque claro, luego cuando los oyes hablar, o sea, lo peor no es lo que dicen, lo peor es el niveluco, ¿sabes? Que dices, vale que estén delinquiendo, pero encima es que esta gente es de un nivel que da miedo. Dice, mira, retomando, si te parece, es que están entrando ahora los mensajes de los oyentes. Pedro nos dice, Dulce, lo veas o no, de nuestros impuestos, mal que nos pese, colaboramos con el Mundial. Ah, sí, claro. Esta es una discusión que yo tuve hace muy poco en mi familia. No solo con esto, sino con el tema de los sueldos de la selección, ¿no? Porque por fin la selección española femenina va a cobrar lo mismo que la selección española masculina. Y este año la liga femenina por fin es profesional. Es exacto. El primer año. Entonces alguien de mi familia me decía, ya bueno, pero al final son entidades privadas
que representan a tu país. Digo, ya, pero es que para representar a mi país tienen una parte que está subvencionada, que son unos cuantos miles de millones. Entonces yo no quiero que se subvencione nada con mis impuestos que no sea igualitario. A mí me da igual que Casillas o el que esté ahora, que no tengo ni idea de fútbol, venda más camisetas o venda más tickets. Si él tiene ese puesto y una mujer tiene el mismo, tienen que cobrar lo mismo. Porque los funcionarios así lo cobran. Luego ya que cada uno demande como quiera. Exacto. Pero el profesional... O sea, su sueldo base, sí. Otra cosa es que tengan primas, pluses, lo que sea. Vale, porque metan más goles, que hagan el sistema retributivo como les dé la gana. Pero que la nómina, el sueldo base, tiene que ser el mismo. Escucha, lo de Qatar ha levantado ampollas. Nos dice Choco, los independentistas critican la poca democracia de España. Y cuando Qatar financia su club, eso les parece bien. Y luego Raúl Canales, el Mundial de Qatar es un mundial de sangre como los diamantes. La gente que ha muerto para hacer las infraestructuras del Mundial y la violación de los derechos humanos. Totalmente. Y respecto al aeropuerto de Castellón, lo denomina el aeropuerto del abuelito. Sí, y en una de las frases se ve que le dijo a su nieto, ¿has visto quién aeropuerto ha fet el Yayo? ¿Te gusta el aeropuerto que te ha hecho el Yayo? Es que, escucha, ese libro me lo voy a comprar. Sí, no, después de ver el espectáculo salimos de allí diciendo, este libro hay que leerlo solo para subrayar las frases y tener luego sobremesas divertidas en casa. Porque es que las lees y dices, no me creo que yo haya escuchado esto y en aquella época me quedara tan tranquila. Bueno, y nos quedan 3 minutitos, Dulce. Victoria del Lula en primera ronda en Brasil. Sí. Pues oye, ni tan mal. Pues a ver, mira. Es que te puedo dar yo mi opinión. Sí, adelante. Es que era mal uno y mal el otro. Es que entre mal y mal han hecho el menos mal. Creo, me da la impresión. A ver, yo creo... Bueno, no es que lo crea, es que científicamente lo voy a demostrar, voy a intentar demostrarlo ahora, que es que cuando algo sucede en un territorio, tiene que ver con su marco histórico y con su culturalidad. Y esto la gente que nos dedicamos a la comunicación y a la publicidad bien lo sabemos, porque para hacer las campañas nos tenemos que documentar muchísimo hasta el punto de contar con gente de todos los pensamientos de ese territorio al que llegamos. Porque por mucho que nosotros queramos entender cómo llega un mensaje o cómo lo perciben, no podemos hacerlo porque nos falta ese trozo de cultura, porque no hemos vivido allí y porque no estamos viviendo allí en estos momentos. Yo no sé cómo puede afectar que salga un partido o que salga otro a una sociedad como la de Brasil. Lo que sí que sé es que tú no puedes ir caminando con el teléfono por sus calles, ni con el ordenador. Y yo que trabajo por todo el mundo y que visito algunas veces los países de Latinoamérica, me doy cuenta de la suerte que tenemos en España con la seguridad que tenemos. Y eso es un bien por el que tenemos que pelear para que no nos quiten, como te decía antes de lo del cuento de la criada, que esto puede suceder en cualquier momento, pero nosotros no estamos ni en el mismo marco histórico ni con las mismas preocupaciones que ellos. Entonces, ellos, voten lo que voten, no podemos juzgarlo desde aquí, porque no estamos en su piel. Está claro. Entonces, no te puedo dar mi opinión de si me parece fenomenal o me parece fatal. Menudo porque zasca me acabas de dar ahí, rasca. No, pero si estuviéramos preocupados aquí en España porque no nos secuestren a un hijo, nos importaría un pepino el carril bici, por ejemplo. Porque estamos preocupados en el carril bici, porque tenemos problemas del primer mundo. Entonces yo no puedo opinar sobre qué es lo que pasa en Brasil y cuál va a ser su mejor momento. No digo que tengan a un dictador, pero igual necesitan más mano dura que nosotros, que ya entendemos de diálogo y de entendimiento. Pues la verdad es que sí. Hala pues. Dulce, a tope. Un piacere. Un placer, el placer es mío. Nos escuchamos la semana que viene. Sí. Y a ver si te traigo la moca ahora. Venga, ¿vale? ojalá. ¿Te gusta la moca ahora? No me gustan los mazapanes, pero me encantan los pañuelos y el detalle. Vale, que pues, me quieran. Bueno, tú sabes que yo te quiero mucho, pero bueno, como ahora la moca ahora ya vale para todos, ya puedo tranquilamente. Un besito, hasta la semana que viene. Chao. No bajará los impuestos a los ricos. El responsable de Economía del PP, Juan Bravo, cree que el caso del Reino Unido no es extrapolable a España.
Creo que es diferente lo que estamos planteando nosotros a lo que ha planteado el Reino Unido en su caso, y sobre todo por la parte del gasto público, que es donde, si usted analiza lo que le han dicho de los expertos y desde otros organismos, ha ido en esa línea, ¿no? Que quizá no veían proporcionado, equilibrado esa rebaja de impuestos si lógicamente no había un ahorro en el gasto público, ¿no? Que yo creo que tenemos margen, por ejemplo, en el caso de España, sabe que, como dice el presidente Feijóo, son más de 200 millones de euros diarios lo que este gobierno se está endeudando, y para los que somos más antiguos eso viene a representar algo así como 35.000 millones de pesetas diarios. Críticas del Partido Popular al plan fiscal del Gobierno, que han encontrado respuesta en el ministro de Migraciones y Seguridad Social, Pablo Decea. Buenas tardes. Buenas tardes. Escrivá ha respondido al Partido Popular calificando la política fiscal del Gobierno de presupuesto social y responsable. Contiene elementos de mucha responsabilidad fiscal. Son dos elementos centrales: redistribución hacia las rentas más bajas en una situación tan complicada, y al mismo tiempo, y de forma muy clara, es una propuesta, es un presupuesto extraordinariamente responsable, muy social y muy responsable. Declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en las que ha descartado que se haya dejado atrás a las clases medias, insistiendo en que las medidas anunciadas el pasado viernes se logrará de esta forma una política fiscal más redistributiva. Por cierto, que el Gobierno podría cerrar el acuerdo entre los socios de la coalición y llevar el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023 al Consejo de Ministros. Eso sí, aún quedan flecos por cerrar, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. No le puedo confirmar porque entenderán ustedes que son distintos flecos los que faltan por cumplimentar. Lo que sí les puedo asegurar, los presupuestos van a entrar en vigor el 1 de enero, que el Gobierno va a trabajar para eso, poder llevarlos al Parlamento y confiar, como ha venido siendo hasta ahora, en un apoyo mayoritario de los grupos políticos que, como nosotros, conciben que es necesario que España tenga esa estabilidad económica con unos presupuestos generales adaptados a las circunstancias. En los mercados financieros, nueva jornada de recortes generalizados, con el petróleo subiendo este lunes con fuerza ante la posibilidad de que la OPEP Plus vaya a anunciar un recorte de 1 millón de barriles diarios de producción. En este escenario, las plazas europeas operan, como decimos, con caídas, con un IBEX 35 que logra, eso sí, darse la vuelta gracias al tirón, entre otros, de Telefónica y Santander. Opera el selectivo español en tiempo real con una subida del 0,03%, se colocan los 7.369 puntos. El resto de plazas europeas, como decimos, operan con caídas. París abajo un 0,89%, el DAX alemán cede un 0,54%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, se deja un 0,67%. Dentro del IBEX 35 es en Repsol quien lidera los avances con una subida del 2,58%. Entra dinero también, como decimos, en valores como Telefónica, que se revaloriza un 0,74%, Banco Santander, que sube un 0,58%. Negativo es Fluidra, quien comanda los recortes con una corrección del 5,41%. En el mercado de divisas, el euro cede frente al dólar abajo un cuarto de punto hasta los 0,9776 en dólares, y caída a plomo de las acciones de Credit Suisse de más de un 8% en medio de las dudas sobre la viabilidad del banco. Otras noticias. El investigador Svante Pääbo ha sido distinguido con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus descubrimientos sobre los genomas de homínidos extintos y la evolución humana. Pääbo fue el primer científico que secuenció el genoma del neandertal, pariente extinto de los humanos actuales. En concreto, consiguió secuenciar una región de ADN mitocondrial de un trozo de hueso de hace 40.000 años. Así, por primera vez se tuvo acceso a una secuencia de un pariente extinto. Las comparaciones con humanos y chimpancés contemporáneos demostraron que los neandertales eran genéticamente distintos. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Esto es Informe Galindo. Pues ya estamos aquí, Juan Carlos Galindo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, estaba disfrutando de la música de entrada. Puedes mirar a la cámara que estás en directo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, encantado. Estamos aquí, disfrutando. ¿Cómo estás? Magníficamente bien, ¿y tú? ¿Qué tal la semana pasada? Muy bien, estupendamente. Hablando de un tema como fueron los 3 años del fraude de la MT, pero maravilloso. Y la semana pasada muy bien. Pero el programa muy bien, ¿eh? Me están diciendo, me llegan cosas, Juanfran, de tu, nuestro programa. Poco a poco. De tú, nuestro tú. Maravilloso. Esto es un equipo. Ahí estamos. Y mira, ya que estamos, puedo decir dos cositas. Como si el programa fuera tuyo, compañero. Mira, aquí está quien quiere. Fin, no tengo nada más que decir. Magnífico. Y ya te lo dije, que te estoy súper agradecido de que el día que te dije, Juan Carlos, sí. Además es que no hubo condición. Sí. Solo que hay algún día que no podré estar por mi trabajo. Pues es que eso es lo normal. Estos son colaboraciones. Ojalá tuviese aquí para show the money a todo el mundo. En este caso, dejadme, tú que estás escuchándonos, las colaboraciones, si se refiere a nuestro querido amigo Juanfran, son colaboraciones retribuidas. Porque claro, estas colaboraciones la gente igual piensa que son retribuidas. No, pero bueno, no. Encantados de estar aquí con Juanfran y con su magazine, ¿no? Me parece... Mañana es tarde. Además, independiente total, ¿eh? Aquí quien quiere viene y quien no, pues libertad absoluta totalmente de parlamento. Bueno, hoy quería contarte, Juanfran, 2 temas. Uno que lo hablaremos en el tramo final, en los últimos 7-8 minutitos, si es posible. Pero quería hablarte primero de Lazarus Technology, de mi amigo Manuel Huerta, que es la empresa que geolocalizó a los móviles del caso Marta del Castillo. Seguro que hablaréis, y como en mi sección siempre va a haber tecnología, investigación, ciberinvestigación, ciberinteligencia, pues quería tratar y ver a ver si podemos pegarle un toquecito y hablar con él. Pero antes de eso, mientras vamos calentando a mi querido amigo Manuel Huerta, déjame que te cuente. Bueno, primero que nada tengo que saludar a Tomás Meliá de lo ¡Hombre, nuestro. Tomás! Y Tomás Meliá de lo nuestro, viniendo para acá y aprovechado, hablaba con él, esa maror blava que tenemos ahí, tremenda para el 9 de octubre. El 9 de octubre están ahí, por fin. Yo creo que al final vamos a tener una gran maror blava, donde vamos a poder sintonizar y ver mucha, sintonizar el valencianismo, sintonizar todo el valencianismo para ese día. Bueno, en definitiva, yo te quería contar algo a lo que se refiere a lo que es la democracia interna. Esto es muy... Hablo de política, no, esto no, si te pillo despistado, hablo de política. ¿Qué es la democracia interna? La democracia interna dentro de un partido político es cuando el partido político decide que su militancia, que los que forman parte del partido, participen en las decisiones, tanto orgánicas como políticas. Pero mira, como aquí somos vivos, somos un programa que nos adaptamos a las circunstancias. Estás en Informe Galindo, dentro de Mañana es tarde, en la 107.1 en Radio Intereconomía Valencia. Creo que tenemos ya al otro lado del teléfono a mi buen amigo Manuel Huerta. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues magníficamente bien. Primero que nada, agradecerte el esfuerzo que supone, porque no sé si te pillo en los pasillos de los juzgados de Madrid, seguro que te pillo por ahí, ¿no? No, hoy ha ido excepcionalmente bien y he conseguido salir a tiempo y estoy qué bueno. cómodamente en la medida de lo posible en mi despacho. Magnífico, un gran despacho. Tuve la ocasión de estar la semana pasada en tus instalaciones. Bueno, si alguien no conoce a Manuel Huerta, lo voy a presentar. Él es CEO de Lazarus Technology. Seguro que la empresa Lazarus te suena, porque Lazarus colabora, ayuda, cuando así se le requiere, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Lazarus Technology es una empresa que se dedica a la ciberinteligencia, a la ciberseguridad y a todo lo referente con la informática. Todo lo que se te ocurra, recuperaciones, borrados, todo lo que tú quieras, custodias, peritos, investigaciones, como te he dicho, lo hace Lazarus Technology. Creo que te he hecho una buena presentación, ¿verdad, Manuel? Yo creo que sí, que es una manera de sintetizarlo para que la gente entienda que el espectro es amplio, sin entrar en demasiados detalles, que sabes que muchas veces en estos temas de la información, ahí estamos, precisamente los detalles pueden acabar generando muchos problemas. Ahí estamos. Entonces, bueno, para que la gente lo entienda, y el objeto de llamarte, Manuel, es porque habéis tenido, y quiero que seguís teniendo, y quiero que me cuentes hasta donde puedas, porque todo el mundo sabe, y así lo anunciamos en nuestras redes, que venías a hablarnos del caso Marta del Castillo, donde creo que vosotros habéis tenido una participación importante. Tenemos unos 5 o 6 minutos, Manuel. En esos 5 o 6 minutos, intenta, por favor, a hacernos ver la importancia que ha tenido esa colaboración público-privada que a veces tanto demandamos los que estamos en los medios y en qué se ha basado esta colaboración, Manuel. Bueno, por contar un poco el histórico y evidentemente hasta donde se puede contar, porque aquí hay una orden muy estricta y muy concreta del juez respecto a que cualquier avance tanto significativo como no significativo se traslade en primera instancia al juzgado. Aquí nuestra colaboración viene de que, bueno, como todo el mundo sabe, Netflix hizo un documental sobre este caso y entonces, buscaba colaboración de expertos que pudieran analizar y colaborar en sus áreas de especialización. En nuestro caso, nos facilitaron el sumario completo, que era de dominio público, y todas las actuaciones relativas a todo el entorno tecnológico que se había llevado a cabo en su momento. Nosotros, en pro del análisis que hicimos, advertimos que había pruebas tecnológicas que se podían haber hecho, que aparentemente, si se hicieron, no trasladaron resultados, y algunas de ellas que no se hicieron. Entonces, nos preguntaron a nosotros por la posibilidad de colaborar en realizar esas pruebas que estaban sin efectuar y ahí empezamos a trabajar muy en profundidad con toda esta maraña de tanto documentación como de evidencias, que son muchas, y los resultados están ya se han obtenido, están de entrega inminente en los juzgados, a falta de temas documentales, de temas de edición y demás, para que quede todo bastante lo más comprensible posible. Y la parte que se podía hacer y que no se hizo en su momento, se ha podido llevar a cabo y esperemos que con esta información pueda dar algún avance o algún giro la causa que queda pendiente. Manuel, ¿cuán de importante puede ser, insisto, hasta donde puedas leer, y si crees que la pregunta que te hago es impertinente, ya sabes que lo que me dicen a mí los políticos vale contigo también. A mí los políticos me dicen, Galindo, pregúntame lo que quieras que yo responderé lo que me da la gana. Pues en este caso, querido Manuel, va contigo también. ¿Cuán de importante o cuál ha sido la importancia de esos posicionamientos de los teléfonos móviles, de los terminales de los implicados? Hombre, básicamente, la importancia que pueden tener es que pueden resolver la pieza separada que queda aún abierta, ¿no? Hay que tener en cuenta que, hay una serie de huecos en la reconstrucción de la línea temporal que podrían dar información sobre la pieza separada que queda, que es ni más ni menos que la localización de los restos de Marta. Entonces, la información que se ha sacado, evidentemente, luego requerirá una labor de campo que van a, obviamente entiendo que lo van a hacer los cuerpos de seguridad del Estado, que es, digamos, una labor sobre el terreno que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Nosotros nos dedicamos, eso es, nos dedicamos nada más que a la parte tecnológica. Hemos conseguido sacar información y luego, la utilidad de la información nosotros esperemos, después del esfuerzo que hemos hecho, que sea lo más útil posible. Pero hasta que no se complemente con esa labor que tienen que hacer magnífica, por otro lado, los cuerpos de seguridad del Estado,
pues no sabremos cuánto de útil ha sido el esfuerzo. Pero vamos, que volveríamos a hacer el esfuerzo sin ninguna duda. Bueno, pues querido Manuel, gracias por estos minutos que he querido traerte para que la gente sepa que la parte privada, a veces, en ocasiones, es importante y a veces en ocasiones también es necesaria. Y bueno, pues también agradeceros también esa colaboración, porque al final yo creo que todo el mundo hemos llorado, hemos sufrido, seguimos estremeciéndonos, ¿no? Cuando nos ponemos en la piel de la familia de Marta del Castillo, ¿no? No poder bueno, pues terminar de una vez por todas con esta historia tan macabra, ¿verdad, Manuel? Sí, eso es. Yo agradeceros también, bueno, pues esta invitación a colaborar, que bueno, pues independientemente del caso que nos ocupa hoy, el triste caso que nos ocupa hoy, trasladar un poco esa labor docente de la capacidad que tiene la tecnología para, bueno, pues en resolver muchísimas situaciones, adelantar, acelerar o resolver de manera flagrante y directa muchos asuntos judiciales. Hay que tener en cuenta que la tecnología al final lleva mucho tiempo formando parte de nuestra vida, y una de las cuestiones que debería poco a poco ir conociendo todo el mundo es de qué manera funciona toda esta tecnología por debajo y cómo, bueno, pues teniendo cierta creatividad y cierta experiencia, se puede utilizar de una manera muy positiva esta exposición y esta situación en la que, bueno, pues los detractores creen que se está perdiendo muchísima privacidad, pero bueno, en muchas ocasiones esa privacidad puede hacernos falta de una manera muy importante y muy impactante en algún momento dado, y saber utilizarla y entenderla es fundamental. Por lo tanto, agradeceros que me permitáis hacer esta labor docente y espero haber aportado información útil a los oyentes. No será la última vez que contemos contigo, querido. Manuel Huerta, CEO de Lazarus Technology y vicepresidente de ciberinvestigación de la primera asociación de víctimas de ciberestafas y criptomonedas, que ya hablaremos de esto largo y tendido, querido Manuel. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Bueno, aquí tenemos a, querido, ¿qué te parece, Juanfran? El amigo Manuel y el trabajo que está haciendo en un Lazarus. Un trabajazo y muchas veces, pues como tú bien decías, ¿no? La inversión privada y la empresa privada puede dar mucha luz al sector público. Así es. Y ayudar sobre todo. Sí, volviendo al tema público, que me quedan ya 11 Escucha, quería comentarte respecto a esto que decías Sí. que estábamos hablando al comienzo de los partidos y tal. Iba ahora. Pere Fuset ha presentado su candidatura a la lista de Compromís. Quiere seguir dando la cara con energía renovada para acelerar las transformaciones que Valencia necesita en clave valencianista y de progreso, con las siglas de su partido. Por lo que decías, esta gente sí que tienen ahí su tinglaete. Pero fíjate, en cambio, para el Ayuntamiento de Valencia no han abierto primarias. Curiosísimo. Primarias a donde me apetece y donde no me apetece el dedo de Dios o la mano de Dios, querido Juanfran. Cuidado, que al Ayuntamiento no hay primarias. El Ayuntamiento son listas cerradas. Y en muchos municipios listas cerradas. ¿Qué es lo que quería hablar ahora? Resulta que inclusive el PSOE, el todopoderoso PSOE, un militante, un voto, que seguro que de esto nos suena de mucho. 1-1 decía. 1-1. Bueno, pues resulta que también, dependiendo dónde, hago primarias o no hago primarias. Ojo, que Compromís dice en el Ayuntamiento de Valencia en pro de no fracturar y no generar luchas internas. ¿Desde cuándo la democracia interna es una lucha? ¿Desde cuándo la participación del militante se considera una fractura de los partidos, ¿no? Por lo tanto, entonces, disculpa que estoy asimilando lo de Pere Fuset. Pere Fuset irá a primarias con Baldoví. Pere Fuset pero irá al ayuntamiento. No, el ayuntamiento es lista cerrada, Pues escúchame. Igual que Papi Robles, quiero compartir con vosotros, he presentado mi candidatura para formar parte de la lista de Compromís Valencia. Pero se ha dicho que va al alcalde, que es lista cerrada. Para las elecciones municipales. Sí, para las municipales. Bueno, pues se están contradiciendo en estos momentos. No, porque igual lo del alcalde ya está decidido, pero luego el número 2, el número 3, vale, los demás, vale, claro. Pero bueno, número 1, cabeza de lista,
Joan Ribó sabemos que va de número 1, que es un poquito lo que quería comentaros, ¿no? Porque al final, pero fíjate, nosotros mismos ahora en este momento no sabemos muy bien a qué juegan. Esto no es bueno para la democracia. Esto no es bueno para los valencianos y las valencianas. ¿Por qué? Porque al final, ¿a qué juegan? Como decía al principio, ¿qué es la democracia interna? Bueno, pues facilitar con herramientas de participación que la militancia se manifieste. Claro, si cada 4 años nosotros decidimos, mediante nuestro voto democrático, quiénes son los que mandan en el Ayuntamiento de Valencia, en la Isla Valenciana, en el Congreso de los Diputados, etc., ¿por qué dentro de un partido no existe esta posibilidad? Sabemos que el Partido Popular y Vox es el dedo de Dios. Nunca mejor dicho. El dedo de Dios. Tú aquí, tú aquí, tú aquí. Punto pelota. En Ciudadanos, ya extinto, podemos decir, en la última encuesta de Tezanos ya, que le daba, pobrecitos míos, 1 en el Congreso de Diputados, ya ni se lo da. Ni se lo da. 0. Entre 0 y 1, por no hacer el ridículo. El extinto Ciudadanos hacía unas primarias cocinadas, un gran puchero de primarias. Además, los tíos lo hacían telemático, para que todo el mundo pudiera meter la mano. Era tremendo, Juanfran. Por no hablar de los cambios de chaqueta. No, por supuesto. Tonís Cantós y compañías y estas cosas. Bueno, quiero decir con todo esto que al final, queridos todos, la democracia interna es un tema que tenemos que ver con tranquilidad. ¿Por qué? Porque al final es cierto, vamos a ver, si yo me pongo desde el punto de vista de una empresa y yo creo un partido político como una empresa, que esto pasa mucho en el valencianismo, querido Juanfran. Yo pago, yo mando, Podemos, el yo pague, yo mane, ¿no? Muy famoso en el mundo del valencianismo político, sobre todo. Claro, tenemos un problema, porque un partido político habla de política, intrínsecamente la democracia interna se le tiene que exigir. O a cualquier partido político, creo yo. Claro, luego está y es cierto que cuando aparecen estos periodos de primarias, ¿no?, de la elección a candidatos, se genera debería ser una competencia sana interna, porque todo el mundo tiene derecho, igual que todo el mundo tiene derecho a ser presidente del gobierno. Para ser presidente del gobierno no te piden estudios, no te piden el C1 en valenciano, ni el Michá, ni tiro a nadie por eso. Juan Carlos, Dime. ¿por qué crees, y tú que estás muy metido en estos ambientes políticos, que hay tanta guerra de guerrillas y de poderes dentro de los propios partidos? Yo quiero recordar, es muy sonado el alcalde de Lorenzo Agustí en Paterna, que cayó por fuego amigo. Sí, siempre. Siempre suelen caer por fuego amigo, pero por el ansia de poder. El ser humano, hay un dicho de dale un carguico y conocerás al perico, ¿no? Es decir, y es cierto, hay veces que le damos el cargo de una comarca, que fíjate, por supuesto hablamos de cargos no retribuidos, pero sí con capacidad de elegir quién va en listas y quién no. Todo esto hablamos siempre de partidos muy verticales, Partido Popular, Vox, inclusive el PSOE, en algunas circunstancias antes de que empezara con las primarias también era así, ¿no? Ellos elegían los candidatos, ¿no? Pero sobre todo, Juanfran, por poder. El ser humano es, yo lo decía hace muchos años, es corrupto por naturaleza. No os escandalicéis. ¿Hay alguien que diga que el ser humano nace bueno? ¿Por qué el ser humano nace bueno? ¿Nace y ya es bueno? No. Ese ser humano va en base a experiencias, en base a lo que él ve, en base a lo que él empapa, sus padres, su familia, su entorno social, va adquiriendo una manera de ser, una forma de ser. Bueno, pues por naturaleza, el bien y el mal anidan a partes iguales dentro de nosotros. Lo que pasa que, me cachis la porra, en política no sé qué ocurre. Bueno, mejor dicho, yo sí sé qué ocurre. El pastizal, querido Juanfran, que se llevan sin ningún requisito previo, querido. Dice, ¿cómo se nota, uno de nuestros oyentes, a través del WhatsApp 630 17 12 22, cómo se nota que vienen elecciones? Nunca todos los políticos han pisado tanto la calle después de elecciones que le den a la gente. Hasta luego, Lucas. Sí.
Así es. Pero todo esto es que tenemos memoria corta. No recordamos estas cosas. Igual que no recordamos cuando hicieron los carriles bici. ¿Por qué? Porque ya los tenemos hechos. No vamos a deshacer nada de lo que ya está hecho. En la Plaza de la Reina, en la Plaza del Ayuntamiento. Da igual, no. Somos cortoplacistas. No es que tengamos memoria de pez, pero casi. Claro, porque si recordáramos todo, es igual que las promesas incumplidas. Tú sabes que yo me dedico a la prevención del delito, sobre todo en las ciberestafas. La estafa es cuando yo engaño a alguien de una manera suficiente para trasladar su patrimonio. En este caso hablamos de su dinero. Bienes, inmuebles, lo que sea. Bueno, pues, ¿por qué no en política aquel político que me engañe, es decir, que diga una cosa y luego haga otra, tenga que pagarlo? ¿Por qué? La mayor estafa que tenemos en este país es cuando un político dice una cosa y hace otra. ¿Cómo es posible? ¿Y los programas electorales, Juanfran? ¿Alguien cumple los programas electorales? Primero de entrada es que ya los programas electorales de hoy en día son genéricos. Ideas fuerza. Vamos a acabar con el hambre en el mundo. Sí. Vótame. ¿Cómo? No lo sé. Voy a limpiar los jardines. ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a limpiar los jardines? ¿De qué manera? Luego te dicen que mira, te lo voy a contar y que te rías un poquito. Claro que sí. Semana pasada, pues tuve que hacer un vídeo a un balcón, porque sale una persona y quería que lo grabase. No podía, porque los árboles ya ocupan más de la mitad de lo que es el carril de los coches. Sí. Acera y mitad de carril. Entonces ya lo que es el tiro de la finca no lo ves. Sí. Y le puse al amigo Serchi Campillo, oye, mira, esto está así en la calle del hospital, ¿por qué no? Contestación, es que esto ya estaba con el PP. Y le contesto, digo, ya, pero es que tú ya llevas 8 años gobernando. Y le mando una foto. Pues yo ahí veo árboles maravillosos. Pero al final... Fin. Sí, fin de la cita. Claro, entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer, Juan? Dice, si tuvieran que pagar por no cumplir los programas electorales, tendríamos las cárceles llenas. Claro, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no somos capaces de hacer esto? Querido oyente, estoy contigo, querido. Raúl se llama. Raúl, estoy contigo a muerte. Deberíamos de pagar con el patrimonio personal. Es decir, ¿alguien roba en un partido? Yo soy el dirigente, responsable soy yo porque he permitido que roben. Porque eso en la parte privada ya hay leyes para impedirlo y en la parte pública no. ¿Cómo puede? Mira, una de las cosas, lo comentaba aquí la vez pasada, Ciudadanos, una de las pocas cosas que hizo bien, que por supuesto no le secundó nadie, es pedir la responsabilidad patrimonial por los delitos que cometieran sus políticos. ¿Te imaginas? Casos de Andalucía, la propia Gürtel en el PP, cualquiera de los casos que han afectado al PP o al PSOE, hubieran cerrado el partido. ¿Por qué no nos atrevemos a hacerlo? ¿Por qué no lo hacemos? Eso es calidad democrática, eso es buen gobierno, pero nadie se atreve con ello. Porque al final hay una lista de vividores y de vividoras, ya que queremos utilizar el lenguaje inclusivo y de género, hagámoslo así, vividores y vividoras. Las mujeres también se acercan a la política para vivir muy bien, no solo los hombres. Por lo tanto, al final tenemos un gran problema. Entonces, por terminar, que me quedan 10 segundos, las primarias como principal herramienta de participación dentro de los partidos políticos están en entredicho. Las uso a mi conveniencia y la transparencia ya ni te cuento. Querido Juanfran, 13:30, muchas gracias. Segundos, 14 segundos. Por cierto, quiero compartirlo contigo. Por favor. En el iVoox, mañana es tarde, ha subido 1.548 posiciones. ¡Buah, qué bueno! ¡Qué bueno! Estamos lejos aún, pero 1.500 en una semana. Bueno. Y por categorías, que la nuestra es la de Magazine, el 182 a nivel mundial. Ojo, cuidadito. Ahí estamos y subiendo. Queridos amigos, nos vemos la próxima semana. Juanfran, más y mejor el lunes que viene. Un abrazo, Juan Carlos, y muchísimas gracias. Esto es Informe Galindo.
es tarde, con Juanfran Barberá. Me han recomendado un restaurante donde se come de maravilla y cuando llega la factura no se asusta nadie. ¿Eso existe? Pues sí, se llama En Boga y está en el número 16 de la Avenida de Aragón de Valencia. Restaurante En Boga, cocina mediterránea. Reservas 671 166 258. ¿Conoces el pase anual de Biopark? Claro, con él disfruto de uno de los mejores parques de animales del mundo todo el año. Veo crecer a las crías y tengo descuentos. Y además participo en la conservación de especies amenazadas. Pase anual de Biopark. Todo un año de naturaleza salvaje y tu compromiso con la biodiversidad. Porque los tiempos cambian, nuestras necesidades cambian, el mundo cambia y tu casa también necesita cambiar. En Daunic reformamos contigo, porque mereces disfrutar de un hogar que se adapte a todos los cambios de tu vida. Ama tu hogar. Daunic.com. Naturaleza, tradición y vino se funden en el pago Vera de Escenas, una experiencia enoturística sin par, entre Utiel y Requena, a tan solo 45 minutos de Valencia. Bodega modernista de 1876, visita al viñedo, a sus cavas subterráneas y el museo familiar, y sobre todo las catas de vino dirigidas. Enoturismo en el pago Vera de Escenas, vino y viticultura junto a ti. ¿Qué tienes pensado? Presten mucha atención. Los descatados actuaremos con nuestro nuevo espectáculo La Tercera Juventud en Torrent, Valencia. Teatre Auditori Torrent. Ya tienen las entradas en la web entradasteletasi.com. También las tienen en las taquillas del teatro, jueves de 5 a 8 de la tarde y el viernes de 11 a 1. Sábado 5 de noviembre a las 5 de la tarde. ¿Aún no has vivido la experiencia del baloncesto? Toda la emoción del mejor baloncesto la tienes muy cerca de casa. Las mejores competiciones de Europa se juegan en La Fonteta. Entra ya mismo en valenciabasket.com y compra tu entrada para vivir la Euroliga masculina y femenina, la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa. Valencia Basket. Onais la pasión. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pues seguimos aquí, afrontamos la última parte de este Mañana es tarde de hoy, lunes, 3 de octubre, que bueno, nos han amenazado que va a venir una dana, pero de momento el que sí que ha venido es el profesor Salvador Eso Gil. está bien, sí, que es casi una dana. Que es un ciclón de información, de tecnología, como a él le gusta decir. Muy buenas, profesor. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien. Ya te veo. No voy a quejar. Además siempre sonriente, da gusto, profesor. Oiga, que sigue a vueltas el tema del control paternal. Bueno, lo que sigue es un poco el tema de la adicción al móvil, porque es verdad que a mí me gusta hablar de tecnología en general, de nuevas tecnologías, de innovación y tal, pero es verdad que el foco está puesto en el móvil, ¿no? Entonces se ha hecho, yo voy a contar una anécdota para que nos hagamos una idea de lo que es la potencia del móvil. Ayer yo al mediodía se me ocurrió ir a comer con mi familia a un restaurante y al mediodía coincidía con que había dos eventos para nosotros interesantes, ¿no? Uno era que jugaba el Valencia contra el Español en Barcelona y el otro es que se hacía la carrera de Singapur de la Fórmula 1, ¿no? Bueno, pues estábamos comiendo y dos estábamos viendo, uno con el móvil el partido del Valencia y yo estaba viendo la Fórmula 1 que tenía que empezar a las 2, se retrasó a las 3 y que luego fue muy interesante pero lo vengo a decir yo porque en ese caso yo no hablaría de adicción al móvil, sino en todo caso sería interés por una afición que tiene cada uno, ¿no? Uno tiene una afición del fútbol y entonces el móvil es el medio, ¿eh? No es el fin,
si no es el medio. El Yo problema veo el fútbol en el móvil. Bueno, pues es que yo, la verdad es que hace 2 o 3 semanas, la última Fórmula 1 también estuve de viaje, entonces yo pedí ir detrás y yo iba viendo la Fórmula 1 en el coche, ¿no? Pero eso yo digo, no es adicción al móvil, eso es, digamos que el móvil es el dispositivo que te permite a ti seguir tu afición, que puede ser la Fórmula 1, que puede ser, digamos, el fútbol, o que puede ser el baloncesto, u otro tipo de deportes, u otro tipo de aficiones, ¿eh? Claro que alguien puede decir, bueno, sí, pero para un niño puede ser jugar a los juegos. Bueno, siempre y cuando la Fórmula 1, yo antes de que termine ya estoy cerrando, ¿eh? Mientras que a lo mejor un juego, pues se pasa 8 horas, como ha ocurrido con este chiquito de ahí de Alicante, que te han tenido que poner hasta un policía tutor para, digamos, ponerle ciertos criterios porque los padres no podían, ¿no? Llega un momento del cual, bueno, esto ya ocurrió también en Sagunto, aquí en Valencia, ¿no? O sea que empezamos a conocer casos donde realmente el móvil se convierte en la adicción porque ya no es ver un partido o ver una carrera, sino que es estar todo el día ahí participando. Bueno, pues entonces yo ahí quería comentar el tema del control parental, de que se está haciendo un estudio a nivel europeo, se ha empezado aquí en España, donde se ha entrevistado, o no sé, les ha hecho una especie de seguimiento durante 3 semanas a 97 jóvenes de 15 a 24 años. Entonces, la primera semana se les hacía un seguimiento del uso del móvil y a lo que se dedicaba al uso del móvil, por ejemplo, pues un promedio de 5 horas a las redes sociales y cosas de este tipo, ¿no? La segunda semana era sin el móvil, y entonces escribir una especie de agenda, cuáles eran los sentimientos por no tener cerca el móvil, ¿no? Y la tercera semana ya era volver y a ver si se volvía, digamos, al estado inicial o no. Entonces, lo que se detecta en la semana intermedia es precisamente esa, digamos, esa ansiedad o ese estrés que genera el no tener el móvil cerca, el no poder coger para hacer un trabajo, para hacer tal y conectar. Entonces, todo eso, en el fondo, produce una serie de vamos a decir, de problemas a la persona, que en un artículo que he encontrado precisamente en, creo que es la BBC Mundo, hablaba de cuáles eran las, vamos a llamar, enfermedades o digamos problemas que genera toda esta tecnología del móvil, ¿no? Y entonces le daba nombres y decía: el bumping, la hiperconexión digital resta horas de sueño y causa insomnio, ¿eh? A mucha gente joven es que siguen hasta las 4 y las 5 de la mañana. Incluso, bueno, yo no voy a citar ejemplos, pero conozco un caso que era toda la noche, ¿eh? Incluso a veces 48 horas. Wow. Es decir, haciendo un seguimiento a lo mejor profesional, pero no deja de ser un verdadero problema. Y lo digo con conocimiento real, ¿eh? No estoy hablando de teoría, no, real. No, pero simplemente tiene que ver los youtubers, los streamers, cuando están conectados, cuando trabajan, es que... Sí, pero yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en profesionales de la bolsa o en profesionales que están jugando intradía, es decir, que la cotización por la mañana puede ser a 28, por la tarde puede ser a 4, y que se están jugando la pasta y realmente... Claro, que estar ahí... Bueno, y eso es un coste emocional que no os podéis ni imaginar. Yo me lo imagino. Muchos chavalines, profesor, sí. Muchos chavalines que se han sacado un dinerete con el valor de la criptomoneda, porque a mí me lo enseñaban. Ellos estaban enganchados a una serie de aplicaciones que le iban diciendo cómo oscilaba el valor por ahora las vendo. Sí, claro, sí. Sí, y siempre en bolsa dicen que lo mejor es que la última peseta o el último euro o el último dólar lo gane otro, es decir, salte. Eso de entrar y salir es lo más difícil que hay en la bolsa, ¿eh? Y que requiere precisamente una dedicación que muchas veces supera lo que es el ámbito personal de una sola persona, que a veces tienen que ser varias personas, como hacen los nigerianos, que se turnan 24 horas, por lo menos 3 turnos. Bueno, hay un segundo problema que se llama el fabbing o ningufoneo. Me gusta más el ningufoneo porque viene de ninguneo. Aquí el problema es, dice, el desprecio hacia las personas que están a nuestro alrededor por dar prioridad a nuestros teléfonos. Es decir, estás con alguien, pero él está con el teléfono. Estás viendo, digamos, no estoy pensando en el caso de ayer, que también, pero vamos, era consentido, que otro caso es que tú estás comiendo con un grupo y hay 3 o 4
que están fuera de la conversación y fuera del círculo porque están realmente viendo el teléfono. Eso sería el ninguneo. Eso pasa más de lo que parece. No, perdón, eso es continuo, eso es todos los días en cualquier esquina. O sea, vas por la calle, incluso ves a gente que es la tercera, los zombies, que les llama smombis. La actitud de circular o realizar otra actividad sin prestar atención por estar pendiente del smartphone. O sea, estás trabajando, que eso puede estar pasando. Eso es el problema que decíamos el otro día, de que los jefes tienen, digamos, conciencia o creen que realmente la gente no está haciendo la competitividad o la productividad es baja, porque ya no es que estén tecleando, vete a saber lo que están tecleando o que están mirando, sino que además es que están asistiendo, digamos, o mirando el teléfono. Y ese es un tercer problema de los que se cita como que es el zombie, que va por ahí, pero en realidad no va por ahí. Está mirando. Por ejemplo, la gente que se va de viaje y se pasa todo el viaje intentando hacer fotos. Solo hacer fotos. O sea, no vive el momento, sino que es que se pasa todo el día. Yo recuerdo cuando yo era joven que no existían estos teléfonos, llevaba cámaras de fotografía, mi hermano y yo, que hicimos un viaje a Italia. Pues no sé si al final del viaje habíamos hecho 4.000 o 5.000 fotos. Pero es que al final te das cuenta y dices, si es que te has pasado todo el viaje haciendo fotos. Pero si es que lo que hay que hacer es ir y disfrutar del momento, salir y tal. En fin, realmente... Yo trabajando el tema de las fiestas, que yo también tiraba mucho de cámara, al final llegó un momento que dije, se acabó. Yo pongo el móvil en live, lo planto en el trípode y yo a funcionar, porque es que si no me lo pierdo todo. Pero fíjate, cuando ves un concierto... o ves muchos partidos, está todo el mundo con el teléfono por Nosotros arriba. este verano con la orquestilla, ya ve usted que la orquestilla, venga, cuando tocamos Soldadito Marinero, todos con el móvil y la luz, y efectivamente, sí, bueno. No puede ser verdad. No, pero puede ser que en un momento determinado eso tenga efecto, porque yo recuerdo el grupo musical que empezó a hacer partícipe a la gente de los conciertos y tal, que no me acuerdo ahora, que era este chico tan famoso que hicieron una película recientemente. No me acuerdo. Bueno, pues esto en concreto, eso puede tener sentido, el hacer partícipe a la Coldplay. gente. Pues es hacerlo partícipe, pero no realmente ya que cada uno con el teléfono móvil es por... Bueno, pues la cuestión del móvil, venía a decir yo por el tema de lo que puede... Mire, me dice uno de nuestros oyentes a través del WhatsApp, en casa cuando comemos los móviles fuera de la mesa. A veces esperas alguna llamada de trabajo, pero te levantas para cogerlo y si es imprescindible. Bueno, la cuestión es que hay ya, incluso en el tema de los... de lo que sería la posición de los cubiertos y tal, ya dicen que tiene que haber una posición para el móvil también. Bueno, aparte, si lo quitas de la mesa mejor, pero quiero decirte que, a ver, ¿dónde pongo los cubiertos? ¿Dónde pongo el tenedor? ¿Dónde pongo la cuchara? ¿Dónde pongo el móvil? ¿No? Ya no sabe la gente dónde... Pues nada, lo que tiene que hacer, efectivamente, es ponerlo fuera de la mesa, ¿no? Luego está la nomofobia, que es la necesidad de permanecer conectado constantemente. O sea, no se puede... Hay gente que tiene el teléfono incluso en la mesita de noche... Conectado, efectivamente. Por si, claro, que muchas veces que el teléfono móvil se utiliza como, digamos, como despertador. Pues mire, oiga, no... Yo me compré un despertador de estos antiguos que hacía tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pues es el clásico. Es decir, yo he tenido siempre un despertador de esos del tic-tac, ¿no? Bueno, estos serían un poco las enfermedades. Aquí el principal riesgo que le veo yo es... que se ha convertido en eso que decimos de que vas a un concierto y no vives el concierto porque estás haciendo fotos o buscando la foto, o te vas de viaje y ya no es el viaje, sino es conseguir no sé cuántas fotos. Incluso hay gente que por hacerse una foto se cae de un edificio, un selfies de esto de los... de esta gente que está con youtubers y todas estas cosas, y resulta que al final tiene un problema, ¿no? Bueno, pues la cuestión es, está todo tan automatizado, que al final ya no es que tú puedas hacer una foto y mandarla inmediatamente a todos tus amigos, que a su vez lo mandan a todos, que es el caso que yo decía ahí de Tamara Somos Todos. Es decir, es que un vídeo... Ahora hablaremos. Sí, un vídeo se puede convertir al final en un problema, porque en el fondo todo el mundo va por la calle casi intentando captar una instantánea, ¿no? Es decir, hay una deformación que es... Aquí lo importante es captar y hacerme famoso. Yo entiendo, por ejemplo, los que mandan fotos a la televisión del tiempo, de una buena atardecer o de tal, y dicen, bueno, pues mira, pues le ilusiona el colorido, le ilusiona hacer la foto, me parece bien, pero estar buscando siempre ese momento y mandarlo a los grupos y tal. Recuerdo el caso de esta señora de una empresa que mandaron un vídeo de ella con otros y bueno, y al final se suicidó. Quiero decir que el tema de la tecnología a través de los dispositivos y esa
digamos, ansiedad por conseguir el mejor momento o el momento que sea una putada para alguien, ¿no? Pues realmente yo creo que es un problema. Y fíjate que la automatización llega tan lejos que realmente al final el problema que tenemos es que te están poniendo en el móvil, eso que decimos a veces de que hablas con alguien, incluso hacer una búsqueda e inmediatamente todos los sistemas están preparados para hacerte una propuesta de publicidad o una propuesta de artículo o una propuesta de una fotografía de las que tú, como dije la semana pasada, es decir, que yo hice una búsqueda por un tema y salió el juez de Granada de hace 6 años, digamos, ahí delante, se me salió sin haber yo puesto una búsqueda ni del juez de Granada ni una búsqueda de ese tipo. Bueno, pues todo eso al final, hay un artículo también sobre el tema de esto de la serendipia, que la serendipia es que te pones a buscar algo y encuentras algo que no estabas buscando, ¿no? Por ejemplo, el caso del cuello, pero eso es una serendipia creada por ellos. La serendipia sería cuando Colón se va a la India y encuentra las Américas, ¿no? Bueno, eso ha muerto, porque en realidad los sistemas automáticos hacen que a ti te salga lo que estás buscando. Pero te sale lo que estás buscando porque ellos tienen todo un conjunto de sistemas de inteligencia artificial y de búsqueda, software y demás, que realmente hacen que tú ya no vayas a encontrar algo extraño o algo especial, no, vas a encontrar lo que ellos quieren que tú encuentres, porque tienen unos sistemas muy potentes, ¿no? Eso es un poco el problema que tenemos en este momento, en este siglo, y es que los móviles además hacen que eso te esté pasando en cada minuto, en cada segundo, en cada momento. Es decir, ya es que no te puedes evadir de esa posibilidad. Vas al ordenador y a mí me sale en el ordenador muchas cosas que está buscando mi hijo en otro ordenador o mi otro hijo que está en otro, porque la IP es la misma y ya no es eso. Con eso hay que ir con mucho cuidado, porque cuando la IP es la misma puede ocurrir que a tu mujer le esté saliendo lo mismo que estás buscando tú y cosas de este tipo, y no es de broma. Cuidadín. Cuidadín. Que es de en serio, sí. Bueno, escucha, Dime. Profesor Tamara. Bueno, ese es el Nos problema. ha salido hasta en la sopa. Pues esa es la cuestión, y es que al final nos sale en la sopa. ¿Quién ha buscado a Tamara, usted o su mujer? No, yo no lo buscaba. Vi en la televisión, porque es que en la televisión abrías cualquier programa y allí tenían el vídeo, ¿no? El vídeo, no sé qué del vídeo, y era un vídeo que a lo mejor había 20 o 30 que habían en Google simplemente poniendo noticias te salía ahí. Efectivamente, sí. Y es porque el Google lo que te está haciendo ahora en el buscador es ponerte también las tendencias, es decir, lo que se está buscando a nivel mundial, desde la guerra de Ucrania hasta el caso de Tamara. No, pero el caso de Tamara yo te lo había comentado porque el hecho cierto es que un vídeo, que era el que hacía una prueba y que lo había distribuido, y el problema era quién había hecho el vídeo y cómo lo había distribuido. Pues ese es el problema, y es que al final nadie controla ese tipo de información. Si no quieres que se sepa algo, no lo hagas, porque es que corres un riesgo, incluso en tu casa con una televisión o este aparatito de... ¿El Chromecast? No, el Chromecast es el que conecta con No, me refiero yo, el Home de la casa, que es de... El Alexa. El Alexa, por ejemplo, ¿no? El Alexa de alguna manera te puede estar escuchando, es decir y es como el ordenador, que cuando estás haciendo búsqueda, incluso sin hacer búsqueda, te puede estar escuchando, si tienes auriculares o este tipo. Yo creo que allí tenemos un problema y que veremos cómo se resuelve. Yo creo que al final van pasando el tiempo y yo creo que la única solución es, pues eso, que la gente se dé cuenta que no puede ser un adicto al móvil, porque en el fondo te están utilizando tu información, te están utilizando tus gustos y te están vendiendo al final lo que ellos quieren, ¿no? Con lo cual, con eso hay que ir con mucho cuidado. Bueno, y claro, yo ya es que me hago viejo. Bueno, yo también, canas tengo desde hace mucho, pero bueno, me hago viejo, me hago mayor, son muchos palos ya encima de estas costillas que yo me ha dado. Y 40 años de los emoticonos. Sí, 40 años, sí. ¡Buah! El 19 de septiembre de 1982, Scott Farman empezó a crear los emoticonos, que son, los emojis, Los emojis. No, perdón, no, a ver, los emoticonos. Efectivamente, los emoticonos en realidad son los que tienen los dibujitos, ese digamos, el paréntesis, los 2 puntos, el guión y tal, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a los emojis, que son los nuevos, que son los, como si fueran fotografías de personitas y tal, nos hemos acostumbrado a llamarles emoticonos, pero esos son los emojis. Los emojis. Bueno, pues ya lleva 40 años, y parece que fue ayer. A ver, el emoticono, por ejemplo, para dejárselo claro a la gente, es cuando tú
en vez de poner la carita sonriente, ponen los 2 puntos y el paréntesis. Y parece que esté sonriendo. Pues este señor dijo, propongo que la siguiente secuencia de caracteres se utilice para indicar una broma. Indicó eso, los 2 puntos y el paréntesis. Bueno, y a partir de ahí se empezaron a desarrollar los emoticonos y ha llegado a nuestros días, no ya como eso, porque yo, para mí, eso prácticamente ni lo he conocido. Hasta de la paella. Sí, hasta de la paella, efectivamente, sí, hasta de la paella, ¿no? Y realmente, ahora ya estamos con otro tipo de dibujitos más complejos, con, avatares ya nuestros propios. Efectivamente, avatares propios, como es el caso, pero también lo que te envían a veces son GIFs, que tú coges en las fotos, buscas un GIF, pones correr y te salen un montón de GIFs y entonces eliges uno. Y eso le da mucha más vida a la comunicación. Es decir, hoy en día la comunicación ya no son las palabras, que también, recordemos que uno de los años la RAE le dio el premio de la palabra del año al corazoncito. Es decir, quiero decirte que se ha hecho tan famoso este tipo de comunicación, este tipo de forma de expresión, que realmente es un reconocimiento el ver que es que llevamos 40 años con este tipo de comunicación, ¿no? Bueno, pues ese es otro de los temas que teníamos hoy en cartera, porque es que hay un montón. Sí, bueno, había otro que era el robot, y a mí me sirve esto del robot bípedo, que han conseguido que haga 100 metros en 24 segundos. O sea, el récord mundial. Han montado esto como si fuera el perro este de la Boston Dynamics. Bueno, pues en lugar de 4 patas lo han puesto a 2 patas, pero es prácticamente lo mismo y corre los 100 metros en 24 segundos. Pensemos que 24 segundos para un bípedo de estos, que es un sistema automático y tal, es mucho, es el récord mundial, ha entrado en el Guinness. Pero pensemos que 100 metros lo hace una persona, o sea, el récord mundial está en 9,97, o sea que todavía a los robots les queda tiempo para coger al ser humano, al menos en correr. En otras cosas ya veremos, ¿no? Y aprovecho para decir que, aparte de este bípedo, Elon Musk ha presentado esta semana pasada su robot, que pretende ser el robot que haga tareas, que haga trabajos y que funcione de una manera normal sustituyendo a personas en las empresas. Entonces, lo que ha ocurrido es que ha sido una presentación muy breve, prácticamente ha sido unos minutos, donde ha hecho algunas manifestaciones pues de andar hacia adelante, hacia atrás, juegos de manos y cosas de este tipo, pero la gente se ha quedado muy descontenta, muy desconcertada, que esperaban mucho más de Elon Musk. Evidentemente Japón en este momento sigue siendo el número 1 en robots. Me dicen que Tesla comercializará un robot doméstico. Sí, bueno, piensan lanzar robots en 23-24 por $20,000. Es decir, que no es una cuestión que esté muy lejos, pero lo que han presentado todavía queda mucho que... Y además dicen que lo de las cosas que primero va a hacer, como ellos tienen fábricas, es ponerlo a trabajar en la fábrica para ver un poco su funcionamiento. Y evidentemente de las otras manifestaciones o especializaciones será la del hogar. Pero yo creo que está más lejos de lo que esperaba la gente cuando es lo mismo que el coche autónomo, es decir, el coche autónomo de Tesla. Elon Musk dice que va a ser el mejor del mundo y que tal, que va a ir él busca sobre todo sistemas generales, ¿no? Mientras que los otros están buscando empezar por aplicaciones muy concretas. Si tuviésemos que hacer caso a nuestra imaginación, en Regreso al Futuro iríamos ya con patinetes volando por ahí. O sea que, pero ya como usted dice, poco a poco. Sí, yo creo que esto no es eso que pensábamos en el 2030. No, yo creo que antes que me quedaré yo calvo, que estas cosas estarán funcionando. Bueno, pues el robot de humanoide de Tesla se llama Optimus y ya digo, un poco ha quedado menos de lo que se esperaba la gente, ¿no? Bueno, profesor, no está nada mal. No, pero bueno, que ya es importante que vaya dando pasos, pero que nadie se asuste, porque ellos lo que dicen es que tenemos un coche autónomo y lo que estamos haciendo es prácticamente que ese coche, en lugar de llevar ruedas, lleve pies y que en lugar de ir por la carretera vaya por la ciudad y tal, ¿no? Es la idea de ellos. Y 24 segundos, como usted decía, tampoco... Eso está muy bien.
Sí, pero está lejos de lo que Hombre, por sería supuesto, el ser humano son 9 y algo. Claro, 9 y pico. Y bueno, pero es lo que usted pero dice. es empezar, todo es empezar. Por eso muchas veces se dice que el esqueleto humano es perfecto. Sí, a veces se dice, pero bueno. Y hablando de esqueletos. No, vamos a hablar. A ver, ¿conoce la foto más grande que existe y que puedes meterte en ella? Sí. ¿Cómo está eso? Bueno, pues aquí la cuestión es que todos conocemos una foto más o menos por lo que tenemos en el móvil, ¿no? Hoy en día lo que conocemos de las fotos y de los píxeles o de la, digamos, precisión o de la calidad de una foto es por los píxeles que tiene dentro del teléfono, la cámara y tal, ¿no? ¿Cuántos megapíxeles tiene un teléfono? El que más tiene, no sé si son 250 megas o cosas de este tipo. Empecé yo por 8 megas, luego 32 megas, luego 64 megas y ya vamos por los 250. Bueno, pues la foto tiene esa foto tiene 120.000 megapíxeles. Estamos hablando de una foto impresionante. Es que no se puede hacer con una sola cámara, sino que se va a hacer ni de una manera única, porque tiene 360 grados, sino que va fotografiando. No sé si lo tendréis en el teléfono móvil, lo que es la foto panorámica. Es decir, tú vas dando la vuelta a la máquina y lo que es la cámara va haciendo fotos y las va componiendo. Pues lo mismo es esta foto de 120.000 megapíxeles, ¿no? Entonces, espectacular, la estoy viendo y es una panorámica de Nueva York. Exacto, efectivamente. Entonces tú ahí lo que te permiten es incluso que tú te pusieras dentro de la foto con un software que ellos tienen, ¿no? Y que sería lo más normal. Pero es impresionante pensar que ya hay un sistema que te permite a ti crear una foto de 100... Es que se puede ver ¿eh? En esa imagen cuando tú entras dentro hasta los tornillos del Empire State Building. Efectivamente, sí. Pero eso me recuerda a mí un meme que funcionaba por ahí, que estabas desde un edificio de Nueva York mirando hacia abajo, ibas bajando el detalle, ibas aumentando el detalle, entrabas en la ventana de un piso, de un edificio, y al final veías el mandongo del negro, ¿no? Es decir, que realmente es un poco... Eso es la realidad, y es que ya va más lejos que la ficción. Y la ficción es ver dentro de un edificio, ¿no? Pero bueno, pues aquí ya lo podrías ver. Bueno, pues por mucha ficción que os cuenten, lo que nos cuenta el profesor es porque ya es una realidad. Sí. Profesor Salvador Gil Gironés, nos tenemos que ir. Muy bien. Muchísimas gracias. Un día más y súper entretenida la sección como siempre. Nosotros nos vamos y os espero mañana a eso de las 12:05 para participar en un nuevo Mañana es Tarde. Mientras tanto, a seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio. Un beso muy grande y sobre todo hay que ser muy felices. Hasta mañana, amigos. Los caminos, decidimos conquistar el ancho mar. Descansar no eran los planes del destino y dormimos más bien poco y más que mal. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás.